corazón correcto tiene que evitar. Y específicamente yo compartía a 7 situaciones que tiene que evitar el corazón correcto que espera Cristo. Y la primera característica que veíamos era no ser engañados por impostores, que no nos perturbemos por noticias internacionales, que no nos debemos de preocupar cómo hemos de responder a los que se oponen al Evangelio, y no atemorizarnos cuando haya desastres naturales, y tampoco tener temor de malas noticias, ¿verdad? Estudiamos eso, y hoy voy a hablar ahora de 7 características del corazón correcto. 7 características que debe de tener el corazón correcto que espera Cristo, ¿ok? Y quiero que me acompañes por favor a la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Y vamos a leer a partir del versículo 19 al versículo 34. Dice, Lucas 21, 19 al 34, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de los gentiles, de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolas sabéis que vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros en aquel día. Gloria al Padre. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos tu favor y tu gracia, Señor, en medio nuestro. Oramos, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo una gracia y un entendimiento a nuestras vidas, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder ponerla por obra, Señor. Pero especialmente quiero pedirte que esta tarde, Señor, que esta noche ya podamos ser ministrados en nuestra alma, para que tu Espíritu Santo, en una total libertad, Señor, en una total y absoluta libertad, pueda operar en nuestras almas, trayendo una ministración a lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, para tener un entendimiento y un conocimiento a través de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús, porque anhelamos, Señor, ser una iglesia que esté edificada sobre la roca inconmovible que es Cristo. Amado Espíritu Santo, con todo el corazón, en el nombre de Cristo, que tu operación sea en este lugar, en esta congregación y en cada una de las personas que escuchan y que escuchen esta enseñanza. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno,
La primera característica que tiene que poseer aquella persona que tiene el corazón correcto y aquella persona que anhela con todo su corazón la segunda venida de Cristo, está en el versículo 19, dice: con vuestra paciencia ganaréis, ¿qué? Vuestras almas. Específicamente, lo que está enseñando el Señor Jesús, no está hablando, o la palabra que especifica acerca de salvación del alma, tiene una connotación mucho más grande que la redención. Nosotros tenemos un entendido y un conocimiento de la palabra, de que la obra de Cristo ha sido completa, una obra perfecta, y entendemos que Dios ha traído una redención a cada área del ser. Nosotros somos seres trinos, al igual que Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un espíritu, somos un alma y vivimos en un cuerpo. De tal manera que cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu se perfecciona. Eso se llama justificación. A diferencia del alma, que es un proceso continuo y diario de renovación de la mente, y esto se llama santificación. Y evidentemente en la obra completa de Cristo, en un futuro tendremos cuerpos glorificados, de tal manera que los tres tiempos de la salvación es justificación, santificación y glorificación. Pero el Señor Jesucristo en esta específico versículo, cuando habla de respecto a la salvación de vuestra alma, está refiriéndose claramente en una connotación total a la salvación que podemos tener de la tribulación. Este capítulo 21 está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre, de las señales del tiempo del fin, y está hablando con claridad una advertencia que cada uno de nosotros como iglesia tenemos que tener. Y el primer punto es que tenemos que ser pacientes. ¿Pacientes a qué? ¿Pacientes con quién? ¿Pacientes hacia qué? Sabemos muy claramente que dice la Biblia que la paciencia produce prueba. Entonces tenemos que ser pacientes en qué área. La Biblia nos enseña que algunos dirán y tendrán por tardanza la segunda venida del Señor. Algunos dirán, dice la Biblia, el Señor tarda en venir, entonces embriaguémonos y hagamos tal o cual cosa, porque el Señor no vendrá. Cada uno de nosotros tenemos que tener una característica correcta en nuestro corazón que espera la segunda venida de Cristo, y esta característica es la paciencia. Porque la paciencia aguarda el mandamiento a plena certeza que sabe, vaya la redundancia, que Cristo va a regresar. Cada uno de nosotros tenemos que guardar la palabra con paciencia. Es evidente que a pesar de las circunstancias puede haber una crisis en nuestra fe. El propio Abraham la tuvo. Por eso Dios, en su misericordia, 3 veces se reveló a él específicamente con respecto a su promesa. Si la fe de Abraham no hubiera estado en prueba, y evidentemente nuestra fe no estaría en prueba, Cristo pues nos hubiera revelado a Abraham. Primero, no en este orden, pero para ejemplificarlo, primero le cambió el nombre y le dijo: ya no serás Abraham, que significa padre enaltecido, sino ahora te llamarás Abraham, que significa padre de mucha gente. Pasó el tiempo y le dijo: si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Y después, si puedes contar los granos de la arena del mar, así será tu descendencia. A medida que crecemos en Cristo, nuestra fe está siendo probada. El periodo de la prueba de la fe es del momento de la promesa a su cumplimiento. Dios te promete algo, pero no se va a cumplir muchas veces al día siguiente. Nosotros quisiéramos que las promesas de Dios fueran una varita mágica. Dios nos promete algo y en el instante se cumplen. No es así. Algunas sí, pero muchas no. Y en su mayoría no. El ejemplo bíblico es que no es así en la mayoría de las ocasiones, porque como el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos pensaban que estaban listos para tomar la tierra prometida, pero no fue así. Era necesario que tuvieran el proceso de santificación en el desierto, que debió de haber tardado 40 días, pero por la dureza de su corazón tardó 40 años.
Los procesos en los cuales Dios permite que estemos, en los desiertos que Dios permite que estemos, y es muy claro que es Dios, porque Lucas 4 dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Entonces quien nos lleva al desierto es Cristo, es el Espíritu Santo, pues, para perfeccionarnos, jamás para destruirnos, jamás para hacernos daño, sino para perfeccionar su obra en nosotros. Dice la Biblia, y llegaréis a la estatura del varón perfecto, y esa estatura solamente la vamos a adquirir a través del proceso de los desiertos. Y cuando lleguemos a una estatura vamos a entrar en otro desierto, en otro proceso para alcanzar otro nivel de perfección. Pero hasta que estemos con Cristo, dice la Biblia, hasta entonces seremos conocidos como fuimos concebidos. Hasta entonces, antes no tenemos la capacidad. Pero mientras estamos en esta tierra tenemos los procesos que nos ayudan, escúchame, a conocer los conceptos de Dios para nosotros. Los procesos de Dios se manifiestan a través de los desiertos para que nuestra naturaleza humana y nuestra carnalidad mengüe, y nuestra carnalidad al menguar nazca como fruto en la comprensión y el entendimiento de la voluntad del Padre. Porque si la iglesia no pasara por los procesos, porque si la iglesia no pasara por los desiertos, entonces no hay un entendimiento del plan y del propósito de Dios claramente establecido. Vuelvo a Éxodo, tú lo puedes leer en tu casa. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hubo una comprensión y hubo un entendimiento acerca del plan y del propósito de Dios. No en todo el pueblo, porque si todo el pueblo hubiera entendido, no hubiera pecado, no se hubiera desviado tras idolatría y tras desobediencia. Pero sí hubo un entendimiento, aparte de Moisés, en dos: Josué y Caleb. Y como recompensa al proceso correcto, entraron en la tierra prometida, porque ambos aguardaron con paciencia la promesa. Aguantaron la desviación del pueblo, la rebelión del pueblo, soportaron tanta situación que el pueblo hizo para desviarse delante de Dios. Pero ellos dos aguardaron con paciencia. Por eso esta virtud es fundamental, para que nuestro corazón se mantenga correcto delante de Dios, aguardando su segunda venida. Porque alguien un día dijo, pues que el Señor ya tardó mucho, y desde que yo me acuerdo, me decía esta persona, y es joven, realmente tiene 50 años, y me dice, es que desde que yo recuerdo, yo conocí al Señor, me decía, cuando tenía 20, hace 30 años, y desde que yo me acuerdo viene el Señor, y viene el Señor, y viene el Señor, y no viene. Dice, a mí se me hace que no va a venir. Y yo le digo, hermano, estás muy equivocado, porque mucho antes de hace 30 años se habla de la segunda venida de Cristo. Me dice, ¿en serio? ¿Desde 50 años? Y le digo, no, desde hace 2000 años se habla de la segunda venida de Cristo. Y dice, ¿cómo? ¿Es que hace 2000 años no vino Cristo? Pues sí, pero 30 años después, el apóstol Pablo nos da una revelación con una magnitud impresionante respecto a la segunda venida de Cristo y acerca del rapto. 30 años después, en el instante después de que Cristo asciende a los cielos, unos ángeles se aparecen con la multitud que vio a Jesús ascender y dijo, ¿por qué se admiran? Ese Cristo que sube, ese mismo regresará. Un instante después de que él había ascendido, ya se estaba predicando la segunda venida de Cristo. Pero era necesario que se cumplieran todas las profecías. Y todas las generaciones y la iglesia de Cristo, hablando de iglesia de Cristo como un cuerpo, interdenominacionalmente como un cuerpo, hemos aguardado con paciencia la segunda venida de Cristo. Ahora, es un hecho evidente, como nunca antes, vemos con total claridad que Cristo viene. Porque como nunca antes en la historia hemos visto el cumplimiento de tantas y tantas y tantas profecías. A mi gusto, solamente falta una sola profecía por cumplirse para que Cristo venga, y esto es parte de la paciencia de Dios para los hombres, parte del reposo de Dios. Dice la Biblia, y entonces toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, y entonces vendrá el fin. A veces tenemos un entendimiento equivocado cuando hablamos de la gloria de Dios. Y a veces pensamos que la gloria de Dios son relámpagos, son centellas, son milagros portentosos, pero no es así.
Moisés vio milagros portentosos, Moisés por 40 años vio cuando menos 3 milagros diarios por 40 años, diarios por lo menos, cuando caía el maná, cuando bebían del agua, cuando caían las codornices, cuando veía que las ropas no envejecían, cuando veía que los zapatos no envejecían, cuando veía la sanidad en el pueblo. Moisés por 40 años vio milagros y milagros y milagros, pero la Biblia dice en Éxodo que le dijo a Dios: ahora te ruego que me muestres tu gloria. Porque teniendo un entendimiento, vaya la redundancia, ¿verdad? Adquiriendo un entendimiento de la palabra de Dios, es muy claro donde la Biblia nos enseña que hay 4 glorias de Dios. Y lo vemos en las diferentes dispensaciones a través de la historia de la iglesia o de la misma humanidad. ¿Y cuáles son estas 4 glorias de Dios? Número 1, la gloria de su presencia, la gloria de su poder, la gloria de su nombre y la gloria de su palabra. Y nosotros en esta dispensación podemos tener una preeminencia a la gloria de su palabra. Y cuando la Biblia dice, entonces será lleno todo el mundo de la gloria de Dios, está hablando de la gloria de su palabra, de la gloria del conocimiento de Dios, de que todos en esta generación puedan conocer que hay un Cristo. Desde mi opinión, esa es la única profecía que falta por cumplir. No hay otra que falte por cumplir, no existe otra. Todas han sido cumplidas al pie de la letra. Inclusive algunas profecías tan específicas, ¿verdad? Donde ya estamos hablando de una manera ya específicamente en el tiempo del fin. Y surgirá una cabeza de la bestia, y será el imperio griego, y resurgirá de las cenizas, y vemos que acaba de cumplirse hace unos meses, ¿no? Cuando totalmente Grecia estaba en quiebra y se levantó un primer ministro totalmente desconocido como un líder a nivel continente europeo, y resurgió de las cenizas Grecia. Está el primer cuerno, una de las cabezas de la bestia. Pero una virtud principal, volviendo, es la paciencia. Esperar con paciencia que Cristo viene. Dice la Biblia, Maranata, Cristo viene. Primer aspecto, la primera característica de un corazón correcto es paciencia. Versículo 28, por favor. Estamos leyendo Lucas 21, versículo 28. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La primera característica, te dije, ser paciente. La segunda característica es mantener nuestra mente, nuestros ojos en las cosas de arriba. Dice el versículo nuevamente: cuando estas cosas comiencen a suceder. Y las cosas ya han comenzado a suceder. Ya hay terremotos, ya hay pestilencias, ya hay hambre, ya hay enfermedades. Pastor, pero toda la vida ha habido terremotos. Sí, pero no como ahora y tan seguidos. Toda la vida ha habido pestes. Sí, pero no como ahora y tan seguidos. Toda la vida ha habido enfermedades. Sí, pero no como ahora, tantas, tan mortales y tan terribles. Y dice muy claro: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, pónganse derecho pues, y levanten vuestra cabeza. Es decir, segunda característica, mantengamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos en las cosas de arriba. Por eso la Biblia nos compara con águilas. Las águilas con 3 aletazos se levantan muchos metros, y las águilas siempre están volando por encima de la tormenta, a diferencia de las gallinas que siempre tienen su vista hacia abajo. Ahora, siendo honestos, hermanos, ¿es fácil tener la mirada en las cosas de arriba? No, no es fácil. Inclusive me atrevería a decir que es una de las cosas más difíciles que hay para un cristiano. Jesús lo explicó de una manera tan sencilla pero tan profunda cuando dijo: porque vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. En una comprensión, escúchame, en una comprensión dijo:
Estás en esta tierra y lo difícil de esta tierra es que te despegues de ella y pongas tus ojos en las cosas de arriba. Alguien puede decirme, pastor, pero es que yo no puedo tener el 100% de mi vista en las cosas de arriba porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer y tengo que esforzarme para sacar adelante mi familia, porque necesitan mis hijos. Ahora, lo que está diciendo la Biblia no es de que hagamos una ciudad utópica, sino al contrario, que nuestra fe, nuestra confianza estén en las cosas de arriba. Nuestra plena certeza es que no dependemos de las circunstancias que rodean este planeta. No dependemos de las circunstancias económicas de las potencias mundiales. No dependemos de las situaciones que decidan un grupo o otro grupo de poder, sino nosotros dependemos de Dios y de Cristo. Cuando tú y yo tenemos ese entendimiento que nuestros ojos están arriba, significa que nuestra total fe y dependencia está en el reino de los cielos. ¿Estás acá? Por eso es que yo te digo, no necesitamos dinero, necesitamos fe. Porque si tenemos fe, entonces los cielos se abren y el banco de los cielos suple. ¿Estás acá? Esto no implica que vamos a pasar procesos. Los procesos en los cuales Dios nos llevará a un estándar más grande para confiar plenamente en Él, para conquistar la tierra prometida que Él tiene para nosotros. ¿Estás acá? Porque no siempre todo fue color de rosa, pero tampoco no siempre todo fue crisis, ¿o sí? Porque cuando estamos en la crisis pensamos que nunca vamos a salir de la crisis. O nada más yo, quítenme el trauma. Cuando estamos en la crisis pensamos que nunca vamos a salir de la crisis, que nunca va a haber escapatoria, que siempre vamos a estar así, pero no es así porque no siempre hemos estado así. Y sencillamente estamos en el proceso para que aprendamos a ver arriba. Pastor, pero yo creo en Dios, amo a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué entro en el desierto? Porque Dios te ama. Y como Dios te ama, trata contigo, son tratos personales para que tu corazón sea moldeado a la estatura de Cristo. Por eso es importante, como segunda característica, conforme a este capítulo 21, es que nuestra mente, nuestro corazón, esté en Cristo, esté en las cosas de arriba. Porque podemos, si nuestro corazón, nuestra fe, nuestra mente está en las cosas de la tierra, podemos ser desequilibrados. Pastor, pero yo tengo mucha fe. Pero eres humano. Somos humanos. O díganme, ¿quién de los que estamos aquí no en algún momento nos hemos sentido tristes en los últimos 3 meses? En el último mes. En las últimas 3 semanas. En la última semana. Hoy. Y estás aquí y confías en Dios y tienes fe y crees que Dios te va a ayudar y crees que Dios te habla porque Dios te habla y crees en la Biblia, pero aún así pasamos desiertos, pero aún así pasamos situaciones difíciles, pero aún así nuestra emoción puede ser nublada. Ahí es donde nuestra fe tiene que estar volteando arriba para que aunque las circunstancias nos digan que no van a salir, nuestra fe nos diga que sí va a salir. Aunque las circunstancias digan que no vamos a salir adelante, sí vamos a salir adelante. ¿Estás acá? Pero tenemos que confiar, poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Va a haber situaciones que van a mover nuestro estándar de fe, claro. Va a haber invitaciones muy tentadoras a dejar de depender de Dios y comenzar a depender en esfuerzo propio. Sabes el camino de uno y sabes el camino de otro. Mejor es confiar plenamente en Dios y descansar plenamente en Dios. Eso no implica que no vamos a trabajar y que no vamos a hacer todo nuestro esfuerzo o todo nuestro ánimo, pero sabiendo que siempre es Dios. El mismo versículo 28 nos da la tercera característica. Te dije, 1, ser paciente; 2, mantener nuestra mente en las cosas de arriba. Y el mismo versículo 28 dice, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. ¿Vuestra qué? Aleluya. Tercera característica, estemos totalmente confiados. Estemos totalmente confiados. Pastor, pero acabo de ver en las noticias que hay crisis. Está plenamente confiado. Pastor, acabo de recibir una mala noticia. Ten confianza.
Acabo de recibir una muy buena noticia. Ten confianza. Parece que las cosas no salen. Ten confianza. Parece que las cosas están saliendo muy bien. Ten confianza. Porque tu redención está cerca. Porque tu salvación está cerca. Porque tu Señor está cerca de ti para ayudarte, para animarte, para ministrarte. Confía en Él. Y yo pongo muy continuamente este ejemplo, pero es tan real. Los que tenemos hijos y están pequeños, o los que sus hijos son un poco mayores, y recordarán que cuando había alguna situación de peligro, y no sé cómo lo sientan las mamás, yo digo específicamente en mi vida como papá, pasa una situación de peligro cualquiera de mis hijos, ¿verdad? Y con todo respeto digo esto, pero puede estar mi esposa, que los cuida y con todo el corazón, pero cuando llega papá, todo cambia. Cuando llega papá, la atmósfera es diferente. Cuando llega papá, hasta la esposa. Cuando llega papá, los hijos corren a los brazos de papá. Y aunque ya se hayan calmado, y aunque ya haya estado más tranquila la situación, los niños vuelven a llorar, y papá, es que me hizo, y buscan el consuelo de papá, y lo abrazan, o nos abrazan, porque saben que ha llegado su protección. Eso es confianza. Y de la manera en que los niños nos enseñan eso, y en un momento nosotros lo hicimos, pero se nos olvida con el paso del tiempo. Por eso Jesús dijo, el que no fuera como niño no entra al reino de los cielos. Pareciera como si nos dijera, aprendan de ellos, de su confianza, de su fe, de su sencillez, de su tranquilidad, de su confianza. Arrojémonos a los brazos del Padre y confiemos que Él, escúchame, que tiene los mejores planes para ti. Confía en eso. Confía en eso. Pastor, pero ¿por qué no fuera más fácil que Dios soltara, nos hiciera un banco especial para los hijos de Dios y tuviéramos una tarjeta y fuéramos a ciertos cajeros y sacáramos de $1,000,000 por cada vez que quisiéramos? Pues sí, sería más fácil para ti, para mí, pero no para Dios. Porque Dios tiene un plan y Dios tiene un proceso. Y ese proceso se perfecciona en nuestra debilidad. 4, te dije, ser pacientes, mantener nuestra mente en las cosas de arriba, estar confiados. Versículo 31 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Nuevamente, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Número 4, estar alertas. En reiteradas ocasiones la Biblia dice, no te duermas. En reiteradas ocasiones la Biblia dice, no dormites. En reiteradas ocasiones la Biblia dice, vela. En reiteradas ocasiones la Biblia dice, mantente despierto. No se refiere a no dormir en las noches, o como buenos mexicanos a no tomar nuestra siesta, sino se refiere a nuestro corazón. Porque a veces podemos ser pero tan influenciados por las cosas del mundo, que las cosas del mundo desvían nuestra atención de Dios, que las cosas del mundo desvían nuestra atención de lo trascendente, desvían nuestra atención de lo importante y hacen que durmamos. ¿Cuántas veces ha pasado que pones en tu corazón y dispones y aún oras y Señor, ayúdame esta semana orar y leer la Biblia todos los días? Y empieza el lunes, empieza a leer un poco y a orar un poco. El martes empiezas a orar un poco y a leer un poco, pero el miércoles sucedió una circunstancia que ya no te permitió leer y orar. Y llegó el jueves y lo mismo, y llegó el viernes y lo mismo, y se trunca lo que tú ya habías dispuesto en tu corazón. ¿Alguien le ha pasado? Bueno, cuando pasa esas circunstancias es cuando tú tienes que velar. Ahora, ¿es fácil velar? ¿Alguien le ha tocado velar alguna vez?
Por ejemplo, cuando una persona está enferma, ¿alguien le ha tocado o ha tenido la oportunidad de cuidar a un enfermo en un hospital? Es horrible. Es horrible. No me digas si te toca estar en el IMSS como cuidador, veladuerme o demás adjetivo. La noche se hace eterna. Si es un particular, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Siempre hay un sofá cama y pues es como que entre sueños le echas un ojo al enfermito y ves que está dormido y te vuelves a dormir. Pero en el IMSS no es así. Ahí apenas tienes una silla incómoda y te mueves de 1000 formas y no encuentras tu lugar y a las 4 de la mañana dices no me importa y te acuestas en el suelo. ¿O no? Ya, total, va. Es difícil velar. Bueno, pongo este ejemplo porque así tenemos que velar aunque estemos incómodos. Así tenemos que velar aunque nos cansemos. Así tenemos que velar aunque no queramos. Porque estoy seguro que cuando estábamos velando al enfermo, en algún momento, por muy buena onda que seamos y muy buena gente que seamos, todos dijimos, ¿para qué decía que sí? ¿O no? ¿O nomás yo? ¿Nomás yo? Seguro. Seguro. ¿Para qué decía que sí? Bueno, pues tienes que velar. Porque cuando estás cuidando a un enfermo, quieras o no, le tienes que ayudar, para eso estás ahí. Y eso es velar. Quieras o no, tienes que estar despierto. Bueno, si es que tienes un corazón correcto para esperar al Señor. Si tú crees que el Señor va a tardar, duérmete y piérdete en tus laureles, en el mundo, en el pecado. No hay problema. Un día les diré dónde voy a dejar unas llaves de la iglesia y escondidas, y si Cristo viene, pues la abren y te vienes a orar aquí. Y aquí te escondes. Es importante que podamos velar, aunque estemos cansados, aunque no queramos. Tenemos que velar. Estar alertas, pues. Estar despiertos para cuando Cristo venga. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La quinta característica es muy sencilla: ocupaos del bienestar espiritual. Y quiero poner una palabra que es muy notoria, o una situación. La última parte del versículo 34 dice, y venga de repente. Es tan común que Jesús diga esto cuando se refiere al fin de los tiempos. Y de repente. En muchas ocasiones el Señor Jesús dice, vela, ocúpate de tu bienestar espiritual, para que ese día no te sorprenda como ladrón en la noche. Dice en una parte, y vendrá como ladrón en la noche. Y en otra parte dice, vela para que no te sorprenda como ladrón en la noche. Si bien es cierto, no podemos saber con exactitud plena cuándo vendrá el Señor, pero sí con la Escritura, con la Biblia, podemos saber o tener una idea que el Señor está cerca, que el Señor está a punto de regresar. Por eso es necesario que estemos velando, alertas, ocupados del bienestar espiritual, para que ese día no nos sorprenda. Y se ejemplifica tan sencillo. Si yo les digo a cualquiera de ustedes, mañana voy a tu casa a las 5 de la tarde, espero que estés, voy a ir a visitarte, a platicar contigo. Si llego a las 5 de la tarde no te va a sorprender en lo más mínimo. Pero sin previo aviso y yo llego a la casa de cualquiera de ustedes, los voy a sorprender. Es exactamente lo mismo. Cristo nos está avisando, estoy por regresar, estoy a punto de regresar, estoy a punto de regresar, estoy a punto de regresar. Entonces no nos tiene que llegar por sorpresa, porque Él ya nos advirtió, Él ya nos avisó, estoy por regresar.
Por eso tenemos que estar ocupados de nuestro bienestar espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente? Muy sencillo, no hay hilos negros, no hay grandes revelaciones, ya la revelación ya fue dada en la Biblia. Muy sencillo, 3 cosas: orar, ayunar y leer la Biblia, no hay más. No hay 7 pasos para el crecimiento espiritual, no hay 7 pasos para ser un hombre espiritual, no hay 7 pasos, 14 pasos, 20 pasos, 30, no existe, no es bíblico. Lo único que es bíblico para el crecimiento espiritual y el mantenimiento espiritual en nuestras vidas y de nuestra familia son 3 cosas: orar, ayunar y leer la Biblia. No hay más. No hay más. Orar, ayunar y leer la Biblia. Y de esas 3 cosas que nos dan un mantenimiento espiritual y un crecimiento espiritual, ¿qué tanto tiempo invertimos en la semana? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto ayunamos? ¿Y qué tanto leemos la Biblia? ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto ayunamos? ¿Y qué tanto leemos la Biblia? Si no oramos, si no ayunamos y si no leemos la Biblia, el día del Señor nos va a sorprender. Nos va a sorprender. Mucha gente, si le preguntaras, ¿cuántos se quisieran ir con el Señor? ¿Todos qué van a responder? Ay, sí, yo no me quiero quedar en la tribulación y tanta cosa que parece película de terror y ya que el pastor se agarra hablando de eso y a mí me da tanto miedo, alguien dice. Pues qué bueno que te dé miedo, pero ojalá que ese miedo te causara cambiar. Alguien me dijo cuando empezamos a hablar del fin del tiempo, me dijo, pastor, no hable de eso porque se le va a ir la gente, porque la gente no quiere oír eso. Y lo único que se fueron ellos. ¿Qué tal si dejáramos de decir que nos queremos ir y empezáramos a ocuparnos en irnos? Ser paciente, mantener nuestra mente en las cosas de arriba, estar confiados, estar alertas, ocupados en el bienestar espiritual, velando. Y número 7 y último, versículo 36 también nos lo dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Nada más ve el verbo que ocupa Jesús en la traducción al español: para escapar. Qué verbo tan terrible. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, orando en todo tiempo, ayunando en todo tiempo, leyendo la Biblia, leyendo la palabra en todo tiempo. Muy sencillo, pero a la vez, como requiere que nos esforcemos. Santiago 5:8 para terminar. Santiago capítulo 5, versículo 8. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Porque la venida del Señor está cerca. Tú y yo necesitamos estar seguros que tenemos las actitudes correctas mientras esperamos al Señor. Y algunas de estas características hoy las vimos. Esperar al Señor con paciencia, mantener nuestra mente en las cosas de arriba, estar confiados, estar alertas, ocupados del bienestar espiritual, velando y orando. Gloria al Señor. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Amado Espíritu Santo, en la operación de tu poder, en la operación de tus dones, en la operación de tu revelación, de tu inspiración, yo quiero pedirte, Señor, que
la palabra que hoy pudimos compartir pueda llegar a lo profundo del corazón, del alma de mis hermanos. Señor, para poder estar preparados y poder estar listos para cuando la trompeta suene. Señor, podemos perder el tiempo en tantas y tantas cosas, muchas de ellas egoístas, ególatras, pero ayúdanos, Señor, a despertar si estuviésemos dormidos. Ayúdanos, Señor, a despertar si estuviéramos en letargo. Ayúdanos, Señor, a estar velando, listos y preparados para cuando la trompeta suene. No queremos ser hallados en tristeza, en amargura de corazón, Señor, y quedarnos por nuestra negligencia. No queremos ser parte de esas vírgenes insensatas que por estar afanados y ocupados en las cosas materiales no se prepararon y no llenaron su lámpara, sino queremos ser, Señor, de esas vírgenes sensatas, sabias, que mantuvieron su lámpara llena y no perdieron el tiempo distrayéndose y descuidando su condición espiritual. Ayúdanos, Señor, y ministra, Padre, a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, para tener un entendimiento. Y esto es solamente por ti, no en nuestra conciencia o nuestra capacidad de comprensión, sino a través de ti, trayéndonos un entendimiento divino acerca del fin de los tiempos. Ayúdanos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, Cristo Jesús. Amén, amén y